Todos, pues cedo la palabra a nuestro querido conferencista. Adelante, Paco, por favor. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias al presidente del muy querido Colegio Mexiquense y a los demás colegas, Cristina, Judith, Gloria, el doctor Quintana, Rafa, Maideli y el doctor González Oropesa. Realmente muy agradecido de la muy amable invitación hecha por Ceci pues muy feliz de estar pues casi como en casa, porque como hace también algunos años que he colaborado, ya sea leyendo tesis o en proyectos de publicaciones con el colegio, me parece que es una institución muy importante y siempre es un placer colaborar en sus proyectos. Nada más antes de iniciar, me pregunto como cuánto tiempo tengo. Unos 40 minutos máximo, Paco. Muy bien, sí, gracias. Sí, pues miren, la idea es que en esta ocasión platiquemos acerca de las tres olas de la gobernanza. Me voy a permitir compartir una presentación. Después la circularé en el chat para que todas y todos tengan acceso a ella. Y la idea es hacer como que una revisión de algunos temas que son particularmente importantes en torno a la discusión y el uso de la categoría de gobernanza, que como ustedes saben, pues ha experimentado, o no sé si decir sufrido, un uso muy amplio, pero también muy desordenado, no solamente en ciencias políticas, sino también en otras disciplinas. Parte de lo que yo he hecho en mi trabajo de investigación ha sido tratar de valorar la utilidad práctica y teórica de esta categoría, y ha sido realmente algo muy interesante porque en cierto sentido es como una labor casi inabarcable e inacabable, porque constantemente al utilizar el concepto en diversos contextos, desde perspectivas teóricas diferentes y desde niveles de análisis distintos, pues se generan comprensiones diferentes de la gobernanza, y eso va agregando a su complejidad. La gobernanza quizás se entienda de mejor manera si utilizamos el término de término sombrilla o categoría sombrilla, porque en realidad es una palabra que denota una gran cantidad de significados. La gobernanza es polisémica y al igual que esto es obviamente también una característica de todas las grandes categorías que utilizamos en las ciencias sociales, pero es particularmente notable en el caso de las literaturas de la gobernanza, porque me parece que estamos en un periodo de expansión de su uso. Una manera de entrarle a los diferentes sentidos es ir sentido por sentido y de una manera analítica rastrear la manera en que se utilizan. Otra es emplear una aproximación más genealógica y que ponga énfasis en el uso lingüístico de las palabras. Y en ese sentido me gustaría recomendar el muy bueno El laberinto de governance, escrito por esta Diana Bicher, justamente publicado por el Instituto de Administración Pública del Estado de México, que al hacer esta como minería y arqueología de cómo se ha utilizado el término, me parece que es insuperable. Ahí está una cita que resume muchas de sus conclusiones. Ella lo que hace es que hace un estudio que va hasta la Edad Media y a veces incluso antes, para tratar de entender en tres idiomas, en inglés, en francés y en español, cuáles han sido los sentidos del término gobernanza. Y al final, ella argumenta que no se trata de traducciones que correspondan sincrónicamente a un mismo significado, aunque las tres hacen alusión a alguna dimensión de la labor de gobierno. Una estrategia que se ha utilizado muchas veces, al menos desde el punto de vista anglosajón, ha sido ir a un término anterior, y casi siempre ha sido el término latino, que puede ser gubernancia o a veces incluso gubernator.
Este segundo hace referencia al timonel de la embarcación. Entonces, no es gubernator no es el gobernador en el sentido en que lo entendemos ahora, ¿no? En sentido político, sino más bien quien conduce la embarcación, ¿no? El timonel. Desde ese sentido, entonces, el uso de gobernanza siempre ha estado vinculado a los problemas y a los retos de imprimir dirección entre varios actores. Esto se ha vuelto cada vez más complicado porque tenemos mayores niveles de autoorganización, mayor información, mayor cantidad de recursos entre actores no gubernamentales. Los actores no gubernamentales, particularmente en ciertos sectores, han adquirido más importancia y entonces la labor de dirigir y de imprimir dirección en general se ha complejizado. En la última parte del siglo XX, nos dice Beecher, el término ha sido utilizado más bien con el significado de tener un gobierno menos autoritario, pero que al mismo tiempo sea más eficaz, basado en la coordinación, una forma blanda de poder y una forma de acción pública que busque, por un lado, el interés general, pero que por el otro emerja de una manera codirigida, pero también en ciertos sentidos autoorganizada, de cooperación horizontal entre socios iguales. Digamos que en muchos sentidos, como se puede ver en la definición, la categoría trata de articular pues muchas utopías que han nacido como reacción a las fallas del gobierno, pero también a las fallas del mercado y de la propia sociedad civil. Ayer en la tarde, por ejemplo, estaba reflexionando con mi esposa que estaba realmente escandalizado de una noticia que leía también ayer, de cómo los inversionistas de algunas compañías que fabrican armamentos estaban invirtiendo más dinero en general comprando acciones y todo esto como resultado de la matanza de Uvalde que sucedió el martes pasado, como ustedes saben, donde murieron bastantes niños pequeños. Y yo le decía que era parte de la falla del mercado, porque resulta que esto se dio porque se prevén mayores ventas de armas, porque aparentemente, al menos en Texas, cuando suceden estas matanzas, la gente sale y compra más armas. En primer lugar, porque quiere defenderse en caso de que suceda otra balacera, pero también porque están tratando de darle la vuelta a una posible restricción por parte del gobierno federal. Ellos tienen miedo que se llegara a implementar alguna limitación y entonces salen y compran armas. Es realmente perversa esta dinámica que después de una matanza, el resultado final es que pues la gente que se dedica a vender armas termina más rica porque muy probablemente se van a vender más. Los mercados fallan, es evidente, y el gobierno tiene en parte esa función junto con la sociedad civil de moderar los posibles efectos negativos y entonces el término de gobernanza muchas veces articula todas estas llamadas de atención sobre cómo pues el mercado particularmente y también el gobierno no funcionan bien en algunas ocasiones y cómo debemos de mejorarlos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de gobernanza, en realidad estamos hablando de una serie de literaturas interconectadas muy complejas, de tal manera que se han empleado muchas maneras de organizarla. Yo he propuesto alguna, hay otros autores que han utilizado instrumentos de inteligencia artificial y hay un artículo bastante famoso que ha literalmente analizado miles de artículos utilizando de nuevo instrumentos automatizados para tratar de encontrar los temas comunes. Sin embargo, el que voy a utilizar en esta ocasión es uno propuesto por Rhodes, un autor muy famoso de la primera ola, pero también que es parte de la tercera. Ha sido tan diferente su cambio entre la primera y la tercera que yo he propuesto esta idea de que igual que Wittgenstein se puede hablar de un primer Rhodes y de un segundo Rhodes, porque realmente parece que estamos hablando de dos autores muy diferentes. Yo se lo hice saber en alguna conferencia en la cual tuve oportunidad de interactuar con él
y su respuesta fue reírse bastante, ¿no? Dice, ¿qué seríamos de nosotros si no nos damos la oportunidad de las contradicciones? Realmente no le entró al problema, pero en todo caso es un autor de referencia, repito, tanto en la primera como en la tercera. En la primera ola, la literatura de la gobernanza proponía esta idea de que era indispensable reformular las funciones del gobierno, pero desde una perspectiva de colaboración entre muchos sectores, articulando su acción a través de redes, pero que esto al mismo tiempo ponía en jaque algunas de las labores tradicionales que desarrollaba la administración pública y que además implicaba redefinir la concepción de democracia liberal, ¿no?, que generalmente se empleaba. La gobernanza, además, en esta primera ola, en esta primera manera de definir a la gobernanza, se entendía como una red interorganizacional, es decir, establecida entre varios tipos de organizaciones público, social, privada, que tiene como objetivo cumplir objetivos comunes acordados entre los miembros de la red, pero que se establece sobre todo en una base fundamentalmente técnica. Es un arreglo entre iguales, fundamentalmente construido sobre la confianza y que se basa en el intercambio de recursos, no siempre financieros, sino fundamentalmente de información. El objetivo es entonces lograr avanzar la agenda pública en ámbitos que el gobierno no puede ordenar como si fuera algo obligatorio. La gobernanza entonces desde esta perspectiva se ve como algo casi diferente de manera cualitativa con el gobierno tradicional. Esta manera de definir la gobernanza entonces instaló muy claramente la idea de que cuando hablamos de gobernanza hablamos de redes y cuando hablamos de gobiernos estamos hablando de jerarquías, ¿no? Y digamos que esa fue un gran aporte, sobre todo de la literatura británica. Sin embargo, casi inmediatamente después de que se empezaron a publicar pues, los principales referentes, empezó a haber una contraola, una segunda ola que criticaba fuertemente muchos de estos presupuestos. El presupuesto principal que fue criticado fue esta idea de que el Estado se encontraba en crisis y de que los gobiernos más bien iban a tender a tratar de sustituir a la larga sus jerarquías por redes. Más bien lo que estamos viendo en el mundo es justamente lo contrario, que no solamente las redes crecen a la sombra de la jerarquía, sino que las jerarquías siguen consolidándose e incluso adquiriendo pues atributos que se supone ya estaban superados, ¿no? Y que ya estaban perfectamente asimilados en una lógica de gobernabilidad democrática. Los estados, los gobiernos y los partidos políticos están más vivos que nunca, ¿no? Y en realidad el Estado no está pasando por una situación de debilidad, sino que más bien a través de un proceso de redefinición. Esto es literatura sobre todo de inicios de este siglo. Si las personas que escribían en ese tiempo hicieran una evaluación ahora, probablemente su evaluación sería diferente. Pero al menos la primera reacción en contra de la primera ola, la llamada segunda ola, pues cuestionó muy fuertemente pues, el papel de las redes. La tercera ola, que es en lo que estamos viviendo ahora, ya unos veintitantos años después de que inició la segunda ola, ha tratado de abandonar las tensiones que se dan entre la primera y la segunda olas. Y de nuevo Rhodes ha planteado el asunto de centrarnos en narrativas y en actores concretos. La primera y la segunda ola estaban muy preocupadas por producir modelos que pudieran viajar bien, que se pudieran generar en un contexto, que generaran aprendizajes, pero que después se pudieran implementar en otro contexto diferente. Y entonces el análisis ocupaba un lugar central, pero también la propuesta del modelo, ¿no? Piensen ustedes en lo que se hacía, por ejemplo, en Curitiba. Es un análisis que se hacía mucho desde la primera y segunda olas. Se analizaba cómo funcionaba el modelo de transporte integrado en Curitiba, por ejemplo, y después se implementaba en León, ¿no? Que fue más o menos lo que sucedió durante la década de los 90. Sin embargo, argumentan los autores de la tercera ola, esto tiene desventajas
porque sigue presuponiendo que es posible decir algo que sea adecuado para todos los contextos. Y entre más pasa el tiempo y entre más se avanza en el uso de la categoría de la gobernanza, es claro que esto no es posible. Entonces ahora la solución ha sido proponer que entendamos mejor los contextos particulares y los casos concretos sin la urgencia de tratar de generalizar para que viajen bien o para producir un modelo que explique pues mucho de lo que está sucediendo allá afuera. El objetivo sobre todo es entender los problemas en concreto a los cuales se enfrentan personas concretas que son parte de una red concreta y la solución que ofrece. Entonces, digamos que la perspectiva es ahora más micro y pone mucho énfasis en tratar de entender cuál es la lógica interna del tratamiento de los problemas. En ese sentido, no se abandona del todo el reconocer la utilidad de entender estos casos. Se presupone que entender muy bien un caso va a iluminar la discusión, pero como digo, el objetivo no es tratar de generalizar, ¿no? Un resultado que no estoy seguro que se buscaba desde el principio es que las aproximaciones de tercera ola han producido una noción de gobernanza que se basa en la generación de conocimiento. Esto es muy interesante. La primera ola estaba muy preocupada por redes, la segunda ola estaba muy preocupada por medición y por creación de capacidades, pero la tercera ola está muy preocupada en cómo se genera conocimiento nuevo y cómo ese conocimiento nuevo es la solución de un problema común. En ese sentido, la tercera ola es casi indistinguible de una preocupación transdisciplinaria que busca resolver problemas concretos a través de la cooperación. Voy a regresar un poco a estas ideas fundamentales conforme vaya avanzando en los ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se fue concretando este esquema de las tres olas. La primera ola es esta que ustedes ya saben y que es súper utilizado, ¿no? Esta hélice triple, que presuponía que los tres sectores iban eventualmente a cooperar como resultado de la interdependencia, porque todos, en la mayoría de las ocasiones, pues somos más o menos razonables, racionales y respetuosos, y en consecuencia íbamos ante un problema común, era probable conseguir esfuerzos de colaboración. Se reconocía obviamente que somos interdependientes, que debemos de entender todos los procesos de política pública como procesos de comunidades de política pública, pero que también debíamos de entender la gobernanza desde la perspectiva de la sostenibilidad, y entonces debíamos de tener esta visión tripartita en la planeación, en la implementación y en la evaluación. Además, que muchos de los problemas que a veces entendíamos separadamente, por un lado de la sociedad, por otro del gobierno y por otro de los mercados, en realidad se trataban de problemas que son públicos, sociales, privados, ¿no? Entonces, se pensaba una especie de convergencia era posible. Rhodes, por ejemplo, de manera clásica, argumentaba que la gobernanza se da cuando hay cuatro condiciones: cuando hay interdependencia entre organizaciones públicas, sociales, privadas, ¿no? Cuando hay interacciones sostenidas entre integrantes de las redes, cuando estas integraciones parecen juegos en los cuales cada quien busca pues obtener un cierto beneficio, pero también se busca el cumplimiento de un objetivo común, haciendo flexible el entorno, sobre todo utilizando la confianza entre los diferentes actores, y que esto logre un cierto grado de autonomía, ¿no? El ejemplo clásico pudiera ser los teletones, ¿no? De cómo al final algo que es una iniciativa fundamentalmente de la iniciativa privada, pues lograba articular muchos recursos que venían del sector social y del gubernamental para cumplir un objetivo común. De esa manera, sin embargo, también se podía ver todos los comités y consejos de participación y de consulta ciudadana que se han implementado en México durante mucho tiempo, pero también labores por ejemplo, de reactivación de sectores económicos, del desarrollo territorial, ¿no? Particularmente el que tiene que ver con vivienda y muchos otros. Digamos que era lo ordinario.
Sin embargo, la triple hélice, conforme pasó el tiempo, les decía, y eso fue lo que originó la crítica de la segunda ola de manera importante, nunca se daba, ¿no? Realmente lo que veíamos muy típicamente eran estos dos casos, ¿no? En primer lugar, veíamos al gobierno pues interactuando con los mercados y muchas veces dejando en los mercados la última palabra. De nuevo, el ejemplo clásico es el desarrollo de la vivienda en México. Y en el caso de la planeación social, ¿no? A través de los consejos, pues la sociedad organizada participaba, pero realmente ahí el actor preponderante era el gobierno y nunca se lograba esta idea de una negociación o equilibrio entre iguales. En realidad la triple hélice no se da de manera muy natural, ¿no? La RAE define a la gobernanza como, ustedes pueden buscar la definición, ¿no? Como esta colaboración entre los diferentes sectores que se alcanza cuando hay un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, el mercado y la economía. Es una definición que ustedes todavía pueden ver ahí en el diccionario de la Real Academia Española, que está muy influenciada por la primera ola, con esta idea del equilibrio tripartita. Sin embargo, la segunda ola y pues los que hemos criticado esta manera de ver la gobernanza, hemos argumentado que el equilibrio no puede significar que los tres sectores dependen mutuamente entre sí en la misma medida, como si los recursos necesarios, ¿no?, fueran exactamente equivalentes en los tres casos. Normativamente hablando, es la sociedad la que debería de ser más grande, porque el gobierno y el mercado debería de estar al servicio de la gente. Y en consecuencia, deberíamos de tener un diagrama de Venn donde el conjunto de la sociedad debería ser considerablemente más grande, sería una visión normativa. Sin embargo, esta idea de que los tres círculos sean de dimensiones similares lanza una idea que en mi opinión es incorrecta, de que los tres más bien se mantienen en un equilibrio técnico muy aséptico, en el cual el conflicto ha logrado disminuirse al grado de que se trata más bien de una colaboración técnica entre expertos, ¿no? El motor explicativo, de la interdependencia, no es suficiente para motivar esta colaboración sostenida, porque en la práctica no solamente el poder, sino que también el conflicto se tratan de invisibilizar, ¿no? Y me parece que esto es un punto bastante importante. Los autores de la segunda ola pues trataron de entrar a estos problemas de muy diversa manera. Este es un ejemplo muy interesante de Alford y Head, que ha tratado justamente, ellos son parte en mi opinión, de la segunda ola, que han tratado de argumentar que en realidad la gobernanza dentro de este esquema, ¿no?, en el eje vertical está la complejidad de los problemas, en el horizontal la mayor dificultad relativa al conflicto, que la gobernanza se encuentra en medio, ¿no? Aquí lo que está siendo señalado por mi cursor como problema complejo. Para ellos, la gobernanza se da cuando el problema está claro, es decir, existe una comprensión compartida de cuál es el problema a resolver, pero al mismo tiempo cuando la solución todavía no se construye y en consecuencia se reconoce que es importante que se generen procesos de colaboración de mediano y de largo plazo para diseñar esta solución. Al mismo tiempo, debe existir un entorno social con un conflicto más o menos a niveles manejables, porque si el conflicto se lleva hasta el máximo nivel, simplemente va a ser imposible la colaboración. Muchas veces da la impresión cuando vemos redes sociales o las noticias que algunas de las cosas que se discuten en torno a los grandes problemas nacionales están aquí, en los problemas muy retorcidos, porque ni el problema mismo está bien definido y además no hay acuerdo de cómo definir este problema, ni tampoco la solución está co-construida y además estamos en un entorno muy polarizado donde cualquier tipo de iniciativa de solución es inmediatamente descartada por la oposición o por las personas que no creen o piensan que eso no es una buena solución. Un poco la idea de Alford y Head es que la complejidad se puede manejar en la medida en que mejoremos en las comprensiones comunes y compartidas de los problemas. Es por eso que es tan importante que la ciencia lleve la voz cantante, por ejemplo, ante el problema de la pandemia, porque la idea es introducir categorías que nos ayuden a entender
de manera más relacional, pero también de manera más racional, en qué consiste el problema y cuáles son las posibles soluciones. Solamente pues, impulsando este entendimiento compartido de los problemas será posible pues, colaborar, ¿no? De la misma manera tenemos que bajar el conflicto. Si seguimos con niveles tan altos, simplemente será imposible atender problemas complejos, y es un poco la crítica de la segunda ola, es decir, la red no es suficiente, sino que necesitamos reconceptualizar la gobernanza de una manera más amplia. Parte también de los problemas que se generaron en la segunda ola fue el problema de la medición, ¿no? Cuando hablamos acerca de medición, estamos hablando en el fondo de la posibilidad de cuantificar, es decir, de expresar numéricamente usando cantidades que representan realidades complejas, y es decir, cuando tenemos que cuantificar la magnitud de algo, ¿no? De nuevo es la Real Academia Española. Estamos hablando de la posibilidad de comparar, ¿no? Y el problema es que cuando hablamos de gobernanza, pues siempre la medición será un proxy, porque en realidad estamos hablando de una relación o una estructura cuyos elementos constitutivos usualmente se expresan de manera normativa o categórica o cualitativa, ¿no? La gobernanza ciertamente es difícil de medir, y sin embargo ha habido intentos. Ha habido 4 grandes tipos de intentos para medir la gobernanza. De nuevo, estamos en la segunda ola, ¿no? Una manera es tratar de entender la gobernanza de manera a través de los atributos sistémicos, y esa es una de las maneras más divertidas de medir la gobernanza. Ahorita vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos. La otra es una categoría que resume la complejidad, equiparándola al buen gobierno. La tercera es poner énfasis en la cooperación, y la cuarta es tratar de revincular los últimos desarrollos de la literatura con esfuerzos de medición, ¿no? Y de nuevo veremos algunos ejemplos. Un ejemplo de la manera de medir es esta, ¿no? Crouch proponía, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la tabla, asignar algunos atributos y después poner 1, 1 o 0, 0, dependiendo si había o no. Y entonces salían estas configuraciones, ¿no? Que eran como un juego un poco, ¿no? Decían, bueno, al final el estado tradicional será esto, 1, 1, 1. La economía neoclásica de mercado sería esto, ¿no? Una cosa así. Son intentos para tratar de entender cómo funciona el sistema de gobernanza en términos agregados. En la UAM Xochimilco, si mal no recuerdo, Julissa García hizo un intento, y ahí está la fórmula, para tratar de ponderar elementos de la economía, de la cuestión política y de lo social, ¿no? Poniendo énfasis en la economía, y trataba de proponer un índice de gobernanza a través de qué tanto era necesario para para implementar programas de la Administración Pública Federal, el que hubiera algún tipo de consulta ciudadana. Era una aproximación, ¿no? Para tratar de medir qué tanto había de gobernanza y de colaboración. Y yo propongo esta fórmula, que está basada en la fórmula de Drake. A lo mejor esto no tiene nada que ver con cuestiones de ciencia política, pero estaba leyendo sobre vida extraterrestre, y existe una fórmula para tratar de calcular la probabilidad de que ésta exista. Y entonces empiezan diciendo, pues vamos a ver cuántas estrellas hay, qué subconjunto de ese primer conjunto tiene planetas girando alrededor, cuántos de esos planetas están en la zona de Ricitos de Oro. ¿Se acuerdan ustedes de la historia, no? No le gusta que que la sopa esté muy caliente, pero que tampoco esté muy fría. Entonces necesitamos planetas que no estén muy cercanos al Sol, como Mercurio, ni tampoco necesitamos que estén como Urano tan lejanos, sino en una zona intermedia donde pueda haber agua líquida, en forma líquida. Y después planetas que con esas características, ¿no?, se van acumulando, que puedan desarrollar vida, que sea vida inteligente, que se puedan comunicar al exterior, y que además estén en un entorno temporal que permita la comunicación, ¿no?, dadas las distancias tan tremendas. Y un poco inspirado en Drake, hice esta fórmula diciendo, pues en realidad la gobernanza se puede entender como una serie de subconjuntos, entendiendo el primer gran subconjunto, siendo el primer gran subconjunto los sectores de política pública, donde es indispensable la participación de la sociedad y los mercados, donde el gobierno no es suficiente.
Pero además, dentro de ese conjunto existe un subconjunto, ¿no? Donde se requieren dinámicas de colaboración público-social-privada para resolver este problema. Y a su vez hay un subconjunto dentro de este subconjunto que es donde se dan redes. Y finalmente, quizá el más importante, es un subconjunto donde los gobiernos son capaces de rectificar. Porque un gobierno que hace consultas, pero que al final no modifica ni un ápice de su decisión original, no es un gobierno que está funcionando de acuerdo a la gobernanza, ¿no? No existe gobernanza si no existen ajustes mutuos. Y entonces esto es importante, ¿no? Entonces, son esto, ¿no? Hay insuficiencia gubernamental, hay recursos necesarios presentes en la sociedad de los mercados, hay intercambios en redes y los gobiernos están dispuestos a reformular sus políticas. En términos de teorías de conjuntos, ¿no? Viendo desde de afuera, ¿no? Aquí tiene el conjunto A, luego el B, subconjunto B, el subconjunto C y el subconjunto D. Y entonces D es subconjunto de C, ¿no? D es subconjunto de C. C es subconjunto de B, B es subconjunto de A, y luego suponiendo algo que está aquí, imagínense X, una experiencia que se encuentra aquí, pues entonces uno puede ir de adentro hacia afuera, ¿no? X es elemento de D, como pueden ver, X además, en consecuencia, como es subconjunto de C, X también es elemento de C, X también es elemento de B y X es elemento de A. Nada más esto para decir en última instancia que cuando hablamos acerca de la gobernanza, quizá también estamos hablando en algo similar a estas discusiones de la fórmula de Drake, ¿no? Que justamente es la paradoja la paradoja de Fermi. Todo el mundo habla de que existe vida en el universo y sin embargo no hay vida inteligente en el universo, además nosotros, y sin embargo no ha habido una prueba incontrovertible, al menos conocida por todos. Y entonces es lo que se conoce como la paradoja de Fermi. A veces me da la impresión que la gobernanza es igual, ¿no? Como tratar de encontrar vida extraterrestre. Se habla mucho de la gobernanza y entendemos estas cuestiones de su conjunto. Yo entiendo que hay muchos sectores donde el gobierno es insuficiente. Yo veo muchos elementos para decir que hay recursos que están distribuidos entre la sociedad y los mercados, que además hay redes y que en algunas ocasiones el gobierno es capaz de corregir. Y sin embargo, es difícil encontrar ejemplos de gobernanza, ¿no? Quizá entonces esta idea de la vida extraterrestre no esté tan alejada de esta fórmula, ¿no? Es una primera manera de ver la gobernanza. Otra manera de ver la gobernanza, como les decía, es como equivalente al buen gobierno. Y en esto no voy a elaborar demasiado porque ustedes ya conocen muchos indicadores. Aquí nada más aparecen los indicadores mundiales de gobernanza, ¿no? Que son muy utilizados, donde se utilizan 6 dimensiones: voz y responsabilidad, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad en el gobierno, calidad regulatoria, Estado de Derecho y control de la corrupción, para tratar de medir en qué consiste la gobernanza, ¿no? Es una manera de definirla que la equipara al buen gobierno. Pueden encontrar ustedes como ejemplos el barómetro global de la corrupción, el estado global de la libertad, el índice de democracia liberal, los famosos afrobarómetro, latinobarómetro, el índice de transformación Bertelsmann. Es interesante porque fue utilizado por la Secretaría de Hacienda, ¿se acuerdan ustedes? En este anexo que se mandó originalmente con el Plan Nacional de Desarrollo actual, que eventualmente no fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero ahí en ese documento, que todavía se puede consultar en línea, pueden ver este índice, que me parece que es de los más completos. Índice de fragilidad de los estados, etcétera, índice de gobernanza de los recursos, etcétera. Es una segunda manera de medir la gobernanza. Una tercera es The Good Country Index. Por cuestiones de tiempo no veremos este ejemplo, pero es otra manera de verlo, porque este índice propone la manera en que propone medir qué tanto un país contribuye al bien público global, ¿no? Digamos que cómo al final se contribuye desde un país al bien planetario. Entonces es una referencia, una tercera posibilidad de entrar en el problema de la medición. Y una cuarta, les decía, es revincular los nuevos desarrollos de la literatura con los esfuerzos de medición, ¿no? Y Carlos Navarrete Ulloa hace preguntas interesantes, ¿no?
¿Cuándo se necesita la gobernanza? Cuando, por ejemplo, exige de la acción en complejidad, ¿no? Para la cual los actores gubernamentales individuales son insuficientes. Es decir, existe esta exigencia tan grande para resolver un determinado problema que requiere que reconozcamos que los actores gubernamentales no pueden resolverlo por sí solos. Las viejas fórmulas han dejado de ser efectivas e incluso hay frustración por los resultados del gobierno tradicional, ¿no? La insuficiencia no solo es de los gobiernos locales, sino incluso de la suma de los gobiernos locales de la metrópoli. Él lo aplica a los estudios metropolitanos, ¿no? Por lo cual demandan su inclusión con otros actores de la sociedad, cuasi gubernamentales y privados. Y luego está súper interesante, es insuficiente la lógica técnica experta y los procesos sociopolíticos determinan la efectividad de las intervenciones. Cuando nos preguntamos esto y vamos respondiendo como sí, ¿no? Vamos respondiendo sí, entonces esto sugiere que necesitamos reformular las cosas en términos de gobernanza. Y justamente esa es pues la cuarta aproximación dentro de este esfuerzo de medición, tratando de revincular justamente los nuevos desarrollos de literatura con esfuerzos de medición. Por último, tenemos la tercera ola. Entonces hemos visto la primera ola, las redes y este esquema tripartita, ¿no? De la hélice. Hemos visto la segunda ola y cómo se ha cuestionado, y como ejemplo de cuestionamiento hemos visto este asunto de la medición, que como pueden ver ha problematizado algunos de los presupuestos iniciales de la primera ola, y ahora nos encontramos en pleno desarrollo de la así llamada tercera ola. Un ejemplo de esta es propuesta por Cristina Zurbriggen de Uruguay, a través de este cuadro, ¿no? Un poco lo que ella argumenta es que las aproximaciones de primera y de segunda ola han sido muy buenas en el análisis, pero que ahora necesitamos mejorar en la síntesis, ¿no? Primera y segunda ola han puesto mucho énfasis en la separación, en lo racional, en lo lógico, en lo deductivo, en poner énfasis en soluciones, en pensar bien antes de hacer las cosas, en una aproximación basada en lo disciplinar y en una explicación también basada en lo causal, pero ella argumenta que realmente para resolver los problemas necesitamos complementarla con una aproximación sintética y en consecuencia para hacer esto necesitamos realmente entender qué pasa con los actores concretos de las redes. Traer a las personas de regreso a las redes es un poco el programa. No basta entender las redes como si se trataran de entes homogéneos, sino realmente se trata de abrir la caja negra y entender qué pasa dentro. Y en ese sentido, ella argumenta a favor de aproximaciones que sean más unificadas e incluso emocionales. Ella argumenta que realmente la diferencia entre tomar una decisión que empodere, piensen ustedes en toda la Agenda 2030, por ejemplo, justamente radica en el uso de evidencia que toca los anhelos de las personas y en consecuencia que va más allá del simple entender y que requiere pues una respuesta vital, ¿no? Y en ese sentido que debe ser, pues la investigación deben de ser más intuitivas, pragmáticas, inductivas, ¿no? Basadas en paradigmas y también en pensar a través de hacer. Esto es importante. La multidisciplina debe estar presente y también pues nuestras investigaciones deben de tener forma T, es decir, la parte vertical de la T, ¿no? El palito de la T, ¿no? El vertical, ese representaría nuestra expertise disciplinar, que somos especialistas en algo, pero la parte horizontal de la T representaría el esfuerzo que necesitamos para vincularnos con el entorno, es decir, somos especialistas, pero al final el palito horizontal de la T nos implicaría que debemos de vincularnos con una gran cantidad de actores, de aproximaciones, de teorías, etcétera. En última instancia, la T sería una representación de cómo a través de lo individual podemos vincularnos con los grandes problemas clásicos de las ciencias sociales. La tercera ola ha producido cosas súper interesantes, por ejemplo, esta de Rigolot, que si están interesados se los puedo enviar, donde argumenta justamente que la gobernanza desde esta perspectiva es indistinguible de la transdisciplinaridad, porque en última instancia estamos hablando de procesos horizontales de producción de conocimiento. Para Rigolot, la transdisciplinaridad se da
nada más cuando somos capaces de integrar a los expertos locales, no credencializados, no académicos, que están muchas veces en la línea de atención de los problemas y de su solución, con los actores credencializados y académicos de diversas disciplinas. Y en ese sentido, es súper interesante su propuesta, porque él argumenta que no podemos esperar a tener una visión compartida del mundo para poder empezar a resolver problemas. Eso sería la transdisciplinaridad tipo 1, ¿no? Una comprensión sistémica, sino que realmente lo que debemos hacer es producir una transdisciplinaridad tipo 2, donde pongamos énfasis en la solución de problemas, es decir, partir de la idea de que somos plurales, de que muy probablemente no vamos a tener nunca una visión compartida de todo el sistema, pero que sí podemos generar un entendimiento mínimo que permita al menos resolver problemas concretos. Entonces, para él necesitamos obviamente la interdisciplinaridad, la incorporación de los saberes locales que les mencionaba, ¿no? Que son organizaciones sociales y comunitarias de base, procesos de cogeneración de conocimiento horizontal y soluciones a los problemas comunes que implican siempre procesos de acompañamiento mutuo. En ese sentido, la gobernanza de la tercera ola puede ser indistinguible de la transdisciplinaridad, pero también de los ejercicios por ejemplo, de cultura de paz, ¿no? Donde la intermediación y pues todos estos actores que son centrales en la vida comunitaria desempeñan un papel importantísimo en la generación de la confianza para producir resultados comunes, soluciones comunes, ¿no? Entonces, se trata sobre todo de acompañamiento. Por último, también la tercera ola propone estrategias de acceso universal al conocimiento y de derecho humano a la ciencia como políticas que complementan estos esfuerzos transdisciplinarios. Esto ha sido pues muy rápidamente una visión de cómo estamos en términos de las tres olas, y como ven, cuando hablamos acerca de gobernanza, estamos hablando de un entorno muy, muy, muy complejo. Para la tercera ola, en última instancia, que es un poco, como les decía, como estamos ahorita, el problema último es cómo lograr la incidencia del conocimiento, ¿no? Básicamente es eso. Ustedes tienen aquí dos esquemas, ¿no? Donde tienen ustedes un problema cual sea, que se deja así sin atención y que tiene una cierta trayectoria, pero la idea es que a través de diversas intervenciones, ¿no? Sucesivas, uno es capaz de, como estoy señalando aquí en el cursor, de modificar la trayectoria del problema. Es un poco la idea en el fondo, ¿no? Cómo al final el conocimiento que se genera es capaz de generar opciones de soluciones, ¿no? Para resumir entonces, cuando hablemos de gobernanza, estamos hablando no solamente de una categoría polisémica, sino también una que ha sido interpretada de muy diversas maneras y en relación a muy diversos problemas conforme ha pasado el tiempo. ¿Qué tanto una ola es más importante que la otra? Pues obviamente depende de la aproximación de cada uno, pero en todo caso muestran pues un universo de aportes muy rico que seguramente pues puede tener un cierto grado de utilidad. Muchas gracias.